Antíoco III el Grande libraría en las Termópilas el 24 de abril del año 191 a.C. una batalla. Esta confrontación pertenece a la guerra romano-seleucida, que enfrentó a las fuerzas de la República Romana, dirigida por el cónsul Manio Acilio Glabrión, contra el ejército seleucida etolio de Antíoco el Grande. Tras su regreso de las campañas de Bactriana e India, el rey seleucida Antíoco III forjó una alianza con Filipo V de Macedonia, para así conquistar conjuntamente los territorios del reino tolemaico. En el año 198, Antíoco salió victorioso de la Quinta Guerra Siria, apoderándose de Celesyria y asegurando su frontera sudoriental. A continuación, centró su atención en Asia Menor, lanzando una exitosa campaña contra las posesiones costeras tolemaicas. 2 años después, Antíoco aprovechó la muerte de Átalo I para asaltar las ciudades controladas por la dinastía atálida. Temiendo que Antíoco se apoderara de la totalidad de Asia Menor, las ciudades independientes de Esmirna y Lámsaco decidieron solicitar protección a la República Romana. A principios de la primavera del año 196, las tropas de Antíoco cruzaron al lado europeo del Helesponto y comenzaron a reconstruir la ciudad de Lisimaquia, la cual, debido a su ubicación, tenía gran importancia estratégica. En octubre del mismo año, Antíoco se reunió con una delegación de diplomáticos romanos en la misma Lisimaquia. Los romanos exigieron a Antíoco que se retirara de Europa y restableciera la autonomía de las ciudades-estado griegas de Asia Menor. Antíoco contraatacó afirmando que se limitaba a reconstruir el imperio de su antepasado Antíoco II, y criticó a los romanos por inmiscuirse en los asuntos de los estados de Asia Menor, cuyos derechos defendía tradicionalmente Rodas. A finales del invierno del año 196, el otrora principal enemigo de Roma, el general cartaginés Aníbal, huyó de Cartago y se dirigió a la corte de Antíoco en Éfeso. A pesar de la aparición de un partido favorable a la guerra, liderado por Escipión el Africano, el Senado romano actuó con moderación. Las negociaciones entre los romanos y los seleucidas se reanudaron, llegando a un punto muerto una vez más, debido a las diferencias entre el derecho griego y romano sobre el estatus de las posesiones territoriales en disputa. Posteriormente, en el verano del año 193, un representante de la Liga Etolia aseguró a Antíoco que los etolios se pondrían de su parte en una futura guerra con Roma. Mientras que Antíoco apoyaba tácitamente los planes de Aníbal de lanzar un golpe de estado antirromano en Cartago, los etolios comenzaron a incitar a los estados griegos a rebelarse conjuntamente bajo el liderazgo de Antíoco contra los romanos, con la esperanza de provocar una guerra entre ambas partes. Los etolios capturaron la ciudad portuaria de Demetriade, de gran importancia estratégica, y mataron a los principales miembros de la facción prorromana local. En septiembre del año 192, un enviado etolio llegó a la corte de Antíoco y le convenció para que se opusiera abiertamente a los romanos en Grecia. Los seleucidas seleccionaron 10.000 soldados de infantería, 500 de caballería, 6 elefantes de guerra y 300 barcos para su campaña en Grecia. La flota seleucida navegó a Demetriade, donde desembarcó el ejército de Antíoco. El rey seleucida posteriormente viajó a Lamia, donde participó en el consejo de los etolios, que lo declararon estrategos por un año. La Liga Aquea declaró la guerra a los seleucidas y a los etolios, y los romanos hicieron lo mismo en noviembre del mismo año. Antíoco movió ficha y obligó a Calcis a abrirle sus puertas y asaltó un campamento romano en Delium, matando a 250 soldados. La rendición de los caldeos llevó al resto de Eubea a seguir su ejemplo. Los seleucidas posteriormente transformaron la ciudad en su base de operaciones, controlando efectivamente la costa oriental griega. Antíoco desvió entonces su atención hacia la reconstrucción de su alianza con Filipo V de Macedonia, la cual se había roto después de que éste fuera derrotado decisivamente por los romanos en la batalla de Cinocefalea. Filipo esperaba que los romanos salieran victoriosos en el conflicto y contaba con recompensas territoriales. Así,
como con la condonación de las reparaciones de guerra que debía, mientras que los seleucidas no podían proporcionar ninguna de las dos cosas, por lo que las propuestas de Antíoco fueron rechazadas y Filipo se alineó con los romanos. Antíoco también se acercó a Atenas, la Liga Beocia, así como las ciudades-estado de Acarnania y Épiro con ofertas de alianza. A pesar de las palabras tranquilizadoras de los etolios, la mayoría de los estados griegos permanecieron neutrales, temiendo futuras represalias. Solo Elis, la Liga Beocia, y Aminandro de Atamania declararon su lealtad a Antíoco, al que prometieron el trono macedonio para su cuñado Filipo de Megalópolis. En diciembre del año 192, los seleucidas y sus aliados etolios lanzaron una campaña contra la Liga Tesalia desde el sur, mientras que el ejército de Atamania atacaba desde el oeste. Antíoco se apoderó rápidamente de gran parte del sur de Tesalia, retirándose a sus cuarteles de invierno tras quedarse sin suministros. A principios de marzo del año 191, los seleucidas invadieron Acarnania, con el objetivo de privar a la flota romana de los puertos de la costa occidental de Grecia. Tras una breve campaña, Antíoco se hizo con el control de la mitad de la Liga Acarnania y se ganó la lealtad de sus estrategos. Al mismo tiempo, el cónsul romano Manio Acilio Glabrión cruzó de Brundisi a Iliria con un ejército de 20.000 soldados de infantería, 2.000 de caballería y 15 elefantes de guerra africanos. Estos números, sumados a los aliados griegos, elevaron la cifra a 36.000 hombres, superando significativamente en número a las de los seleucidas y sus aliados. Mientras tanto, Filipo V y el propretor romano Baebio lanzaron ofensivas paralelas en Tesalia y Atamania, borrando las ganancias seleucidas en la región. Al ser alertado del avance enemigo en Tesalia y de la desintegración del ejército atamán, Antíoco regresó a Calcis reuniendo a sus guarniciones dispersas por el camino. Antíoco marchó a Lamia con toda su fuerza, la cual contaba con 12.000 soldados de infantería, 500 de caballería y se le habían sumado varios elefantes más. Ordenó al mismo tiempo a los etolios que se movilizaran allí. Solo 4.000 hombres respondieron a su llamada, ya que los etolios temían que su patria estuviera a punto de ser invadida. Temiendo ser cercados por una fuerza numéricamente superior, los seleucidas se retiraron al paso de las Termópilas. La fuerza etólica se dividió en dos ejércitos de igual magnitud, que guarnecían las ciudades de Hipata y Heraclea. Estas ciudades bloqueaban los caminos a Etolia y las Termópilas respectivamente. Las tropas de Antíoco se apoderaron de la sección más estrecha del paso de las Termópilas, de unos 90 metros de ancho, situada en su extremo oriental, aumentando la muralla defensiva preexistente que se extendía 1.800 metros colina arriba hacia el sur, terminando en un acantilado inaccesible. El foso y los terraplenes situados delante de la muralla se extendían hasta el golfo. Las laderas de las colinas que la dominaban eran relativamente graduales, lo que permitió a los seleucidas dotarlas de lanzadores de proyectiles. Se construyeron torres especiales para albergar balistas. Glabrión, por su parte, asoló la campiña de Hipata y Heraclea, antes de acampar en las puertas calientes a medio camino del paso. Y así llegaría la confrontación. Antíoco colocó su falange al estilo macedonio detrás de la muralla, mientras que los argiráspides y la infantería ligera se situaron delante de ella. El flanco izquierdo seleucida estaba compuesto por unos cientos de arqueros, honderos y lanzadores de dardos. Antíoco dirigía la caballería en el flanco derecho, que formaba una línea detrás de los elefantes de guerra, con los restos de su ejército formando una retaguardia. Los etolios, por su parte, transfirieron a Antíoco 2.000 de sus soldados que guarnecían fortificaciones circundantes que dominaban el paso, y el resto permaneció en Hipata y Heraclea. La costa al este del paso estaba protegida por la armada seleucida y las guarniciones de Calcis y de Metriade. Los seleucidas pretendían mantener el paso hasta que llegaran los refuerzos que tanto necesitaban de Asia Menor, lo que les permitiría enfrentarse a los romanos en campo abierto. A pesar de las fortalezas naturales de la posición controlada por sus adversarios,
Glabrión decidió lanzar un asalto, ya que contaba con una ventaja numérica significativa, al mando de un ejército de 25.000 a 30.000 hombres. Envió 2.000 soldados a asediar Heraclea y dejó otros 2.000 soldados de caballería para vigilar el campamento. En la noche del 23 de abril del año 191, el cónsul romano ordenó a los destacamentos de 2.000 hombres de Marco Porcio Catón y Lucio Valerio Flaco que asaltaran los fuertes controlados por los etolios. Al amanecer del 24 de abril, Glabrión condujo a la fuerza principal romana de 18.000 hombres a través del paso para realizar un ataque frontal. El primer asalto romano sería rechazado, ya que estos se encontraron rodeados por las tropas de proyectiles seleucidas. Los romanos siguieron adelante y sus repetidos ataques obligaron a los argiráspides y a la infantería ligera a retirarse detrás de la muralla. Sin embargo, el muro de zarizas seleucidas resultó impenetrable para los romanos, deteniendo su avance. Lucio Valerio tampoco logró avanzar contra los defensores de la fortaleza de la cual tenía orden atacar. Lucio Valerio tampoco logró avanzar contra los defensores del fuerte. Por otro lado, Catón descubrió las fuerzas de un oficial enemigo de nombre Calídromo al amanecer, tras haberse perdido durante la marcha nocturna. La guarnición de 600 hombres de Tolia fue tomada por sorpresa, huyendo al campamento seleucida. Catón flanqueó a los seleucidas golpeando su campamento, pensando que la fuerza de Catón era mucho mayor de lo que era en realidad, llevaría a que la moral de los seleucidas cayera en picado. Estos rompieron filas y emprendieron una retirada desorganizada, perdiéndose todo el ejército, salvo Antíoco y sus soldados de caballería. Antíoco fue derrotado decisivamente en tierra y había perdido contacto con su armada. Al enterarse de que Glabrión avanzaba por Fócida y Beocia sin encontrar resistencia, se apresuró a regresar a Éfeso. Cuando la guarnición seleucida de Calcis siguió a su rey de vuelta a Asia Menor, en mayo del año 191, las ciudades eubeas acogieron inmediatamente a los romanos como libertadores. Los seleucidas, para contrarrestar la derrota, intentaron entonces destruir la flota romana, antes de que pudiera unirse a las de Rodas y los atálidas. En septiembre del año 191, la flota romana derrotó a los seleucidas en la batalla de Córico, lo que le permitió hacerse con el control de varias ciudades, entre ellas Dárdano y Sestos en el Esponto. En mayo del año 190, Antíoco invadió el reino de Pérgamo, asolando el campo y sitiando su capital, obligando a su rey Eumenes II a regresar a Grecia. En agosto del año 190, los rodios, por su parte, derrotarían a la flota de Aníbal en la batalla del Eurimedonte. Un mes más tarde, la flota combinada romano-rodia derrotó a los seleucidas en la batalla de Mioneso. Los seleucidas, con esta derrota, ya no podían controlar el mar Egeo, lo que abrió el camino a una invasión romana a Asia Menor. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.